Buenas tardes a todos y a todas. Voy a intentar explicar un poquito esta página del tema 9 que puede que os presente alguna pequeña dificultad para entenderla. Por tanto, voy a intentar a través de este pequeño tutorial que lo tengáis más claro. De todas formas, sabéis que si algo no tenéis suficientemente claro o tenéis alguna duda, podéis escribirme o avisarme de alguna manera que yo intentaré, si hace falta, a través de una videoconferencia, explicaroslo mejor. Mirad, para empezar, tenemos que centrarnos en lo primero o lo que hablábamos hace ya tiempo, en la diferencia entre una frase y una oración. Si os acordáis ya hace tiempo en el curso, cuando hablábamos de frases y oraciones, la diferencia estaba en la presencia de un verbo. Si en un enunciado había un verbo, era una oración. Pero si en un enunciado que nosotros hacíamos no había verbo, no era una oración, era una frase. Por tanto, la diferencia, vuelvo a decir, está en el verbo. Como muy bien os dice aquí al principio, una oración es un enunciado que incluye una forma verbal personal. Fijaros que os dice personal. ¿Qué quiere decir eso de forma verbal personal? Que ese verbo sería el que concordaría con la forma yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos. Que no es que tengan aquí esa forma, pero sí que concordaría con una de esas formas. Entonces, recordamos, oración, un enunciado con una forma verbal personal, con un verbo. Y en las oraciones nosotros vamos a diferenciar dos partes, el sujeto y el predicado. En esta parte de aquí abajo, luego vamos a ver lo que es el sujeto, que es lo que nos vamos a centrar más concretamente en esta página. El predicado lo veremos en el tema siguiente, en el tema 10. Pues bien, el sujeto diríamos que la parte de la oración en la que nos dice quién realiza lo que el verbo dice. Nosotros para encontrar el sujeto lo primero que vamos a mirar es cuál es el verbo. Aquí tenemos una frase que nos pone en el libro como ejemplo. El corredor cruzó la meta. Aquí, ¿cuál es el verbo? Cruzó. Ya tenemos aquí el verbo. Eso es el verbo. Que le voy a poner una V. Verbo. ¿Quién cruzó? ¿Quién hizo esa acción? El corredor. Por tanto, el corredor es el sujeto. Es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo, como explica aquí. Sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción de la que se dice algo en la oración, es decir, la acción que dice el verbo. Puede ser una palabra o pueden ser más de una palabra. En este caso de esta frase que tenemos aquí, si os fijáis, el corredor son dos palabras, el y corredor, donde él es un determinante artículo en este caso y corredor es un sustantivo, un nombre. Aquí abajo lo explica, se trata de un grupo de una o más palabras que tiene como núcleo o palabra más importante un nombre. Y luego puede ser también, si no hay nombre, un pronombre. Por tanto, vuelvo a decir, sujeto, que en este caso es, ¿quién cruzó? El corredor. Este sujeto está formado por un determinante y un nombre. El nombre siempre, el núcleo, es decir, la parte más importante del sujeto. Si no hay nombre, puede haber un pronombre. Yo aquí en lugar del corredor podría decir él o ella. Ella cruzó la meta. He sustituido el corredor por un pronombre, por él, o podría decir también ella. Cruzó la meta. Por tanto, insisto, sujeto es la parte de la oración que indica quién realiza la acción del verbo. Puede ser una o varias más palabras. En este caso, aquí tenemos dos, un determinante y un nombre. Y el nombre es el núcleo del sujeto. Por eso aquí tenéis puesto encima de corredor, ¿veis? Tiene puesto una N. Tenéis aquí una N de núcleo, de la parte más importante del sujeto. El resto de palabras que nos ha quedado aquí, voy a intentar señalároslo con otro color. Este otro grupo de palabras que nos ha quedado aquí, cruzó la meta, forman el predicado. El predicado es lo que hace el sujeto. No hemos dicho que el corredor era el sujeto. ¿Qué es lo que hace el corredor? Cruzar la meta. Ese es el predicado.
El predicado, al igual que el sujeto, tiene un núcleo, que en esta clase, vamos a ver, en esta parte, ¿cuál es? El verbo. El verbo es el núcleo del predicado. Y como dice aquí, el predicado es lo que se dice del sujeto, lo que hace, lo que le pasa. Puede ser también una o varias palabras, donde hay un núcleo. El núcleo del predicado siempre es una forma verbal. Ajá. Personal. Recordar que era forma verbal personal. Vuelvo a insistir. Una oración. Dos partes. Sujeto y predicado. En el predicado está el verbo, que es la parte más importante, núcleo. Y en el sujeto también hay una parte más importante, su núcleo, que es un sustantivo, un nombre. O puede ser también, en algunos casos, un pronombre. Aquí, si os fijáis, corredor concuerda con cruzó. Yo no puedo decir los corredores cruzó la meta. El sujeto y el verbo siempre van a concordar en número y persona. Es decir, esto es tercera persona del singular y el verbo igual. El sustantivo en singular, cruzó, singular. Si esto fuera plural, el verbo también tendría que ir en plural. Eso lo explica aquí. El núcleo del predicado concuerda en número y persona con el sujeto. Si el sujeto fuera en plural, el verbo también tendría que ir en plural. Vamos ahora a la otra parte que hoy vamos a hablar. Elementos del sujeto. Los tenemos aquí. Elementos del sujeto. Voy a quitar todo lo que ya tenía señalado para que no hagáis un lío. Y vamos ahora a lo que estamos diciendo. Elementos del sujeto. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. El sujeto hemos dicho que puede estar formado por una o varias palabras, pero siempre tiene que haber un núcleo, que es el nombre. Y si no hay nombre, un pronombre. Y os dice aquí, además del núcleo, el sujeto puede incluir otras palabras. En este caso, recordar que era el determinante y corredor nombre, que era el núcleo. Estas acompañan al núcleo y cumplen la función de determinante o de complemento de dicho núcleo. Aquí, para que entendamos bien esta parte de la teoría, nos han puesto otro ejemplo. Los plátanos canarios son muy sabrosos. El verbo aquí lo tenemos como antes. Esto es el verbo. Os lo voy a poner aquí. Verbo. ¿Quién son? Para yo averiguar qué es el sujeto. ¿Quién son? Los plátanos canarios. Todo eso es el sujeto. Pero en los plátanos canarios, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el sustantivo? Plátano. Por eso aquí han puesto que eso es el núcleo del sujeto. Los plátanos canarios, todo entero el sujeto. Pero el núcleo, plátano, que es el nombre. ¿Quién acompaña aquí a plátano? Pues los, que es un determinante artículo, y canarios, que canario en este caso va a ser un adjetivo. ¿Cómo son esos plátanos? Canarios. Aquí en este caso, canario es un adjetivo. Y os lo explica aquí debajo. El determinante, que era los, precisa a quién se refiere el nombre. Puede tratarse de un artículo o de otro tipo de determinante. Los, aquellos, estos, esos, muchos, varios tipos de determinantes que ya también los estudiamos en algunos temas pasados. El siguiente complemento que acompaña al núcleo, al nombre, era canario. Y dice que este complemento lo que nos da es más información sobre el nombre al que está acompañando. En este caso es un adjetivo, pero pueden ser otro tipo de palabras o incluso un grupo de palabras que comiencen por una preposición. Por ejemplo, en vez de los plátanos canarios, podrían haber sido los plátanos de la mesa son muy sabrosos. Pero siempre el sujeto va a ser un grupo de palabras en la que inevitablemente a la fuerza tiene que ir un núcleo, un nombre. Pero luego pueden ir determinantes y pueden ir complementos. Aquí en el ejemplo teníamos un determinante y un adjetivo, pero también podrían ir otro tipo de elementos. Aquí podrían ser un determinante, un demostrativo, o podría ser, como decía aquí, una preposición con otro grupo nominal. Podría ser cualquier otra cosa. ¿Está? Luego recordar, repasamos. Una oración, un enunciado que a la fuerza tiene que incluir una forma verbal personal. Lo he tachado sin querer. En esa frase hay, en esa oración, hay un sujeto y un predicado. Lo primero que vamos a buscar nosotros siempre para no confundirnos es el verbo. Cruzó. El verbo forma parte del predicado. Ahora, ¿quién cruzó? Ya nos dice
el sujeto. Y el núcleo del sujeto es el sustantivo, en este caso, corredor. Ese es el núcleo, el sustantivo, el núcleo del sujeto. ¿Está? Ese sujeto puede estar acompañado de otra, perdón, ese núcleo, ese nombre que forma parte del sujeto puede estar acompañado por otros elementos, como pueden ser determinantes, adjetivos, o una preposición con más determinantes y otros nombres. Espero que más o menos os haya quedado claro. Mirad, también aquí aparte tenéis, borro lo de antes para no os hagáis un lío con lo que voy a decir ahora. Aquí veis que pone amplía y dice, para reconocer el sujeto de una oración, ¿qué hay que hacer? Primero de todo, como yo he dicho, localizamos el verbo. Después, aquí fijaros que os dice, cambia el número del verbo, de singular a plural o de plural a singular. Aquí no ponía cruzó, pues yo podría haber puesto cruzamos, cruzaron, y vería cómo esta palabra ya no concordaba. Pues decía, una vez que yo intento cambiar el número del verbo, dice fijarse qué otras palabras cambian. Fijarse qué otras palabras cambian de número. Esas palabras que cambian de número en la oración van a ser el sujeto. El sujeto es el grupo de palabras que tiene un nombre o pronombre como núcleo y que tiene que cambiar al cambiar el verbo para concordar con él. ¿Está? Volvemos a repetir. Para encontrar el sujeto, lo primero de todo miro el verbo. Puede hacer dos cosas. Aquí nos dice que lo cambiamos de número, lo pongamos de singular a plural o de plural a singular. Y hay palabras que cuando yo cambie el verbo del número ya no van a concordar con él. Esas palabras son el sujeto. O también podéis decir, como yo he dicho al principio, cruzó. ¿Quién es el que cruza la meta? El corredor. Ese es el sujeto. ¿Está? Espero que más o menos os haya quedado claro. ¿Estamos? Si alguien tiene alguna duda, vuelvo a insistir. Que me lo pregunte. ¡Ay! Una última cosa. No en todas las oraciones tiene que haber un sujeto y un predicado. Hay uno que siempre, fijaros las veces que lo he dicho, tiene que estar, que es el predicado. Pero hay veces en que el sujeto no va a estar. A eso le vamos a decir que hay un sujeto elíptico, un sujeto que no sabemos cuál es. Por ejemplo, yo puedo decir, comieron muchas patatas. Esa oración se entiende perfectamente y en función de en el contexto que estemos hablando, nosotros sabremos quiénes son los que comieron muchas patatas. Evidentemente yo pregunto, ¿quién comieron muchas patatas? Van a ser ellos o ellas. Serían unas personas a las que yo me estoy refiriendo. Entonces, no está el sujeto, pero nosotros los podemos identificar según el contexto en el que esté esa frase. ¿Estamos? O, por ejemplo, mirad, aquí os pone, ¿qué contenta está? En esta frase, ¿qué contenta está? Ahí, en qué contenta está, no me dice quién está contento, pero evidentemente es tú. Tú no está presente, pero sabemos cuál es. Por tanto, hay oraciones en las que no va a aparecer el sujeto, solo va a haber el predicado. Pero siempre el predicado tiene que estar presente, aunque el sujeto no aparezca. Pero eso quizás también lo metemos en el tema 10. Por lo pronto, recordando, sujeto es la parte de la oración que realiza la acción o indica lo que hace el verbo, al que le sucede lo que dice el verbo. Nosotros buscamos el verbo y preguntamos ¿quién lo hace? Y ese será el sujeto. ¿Vale? Hasta otro día, espero que os haya quedado claro.